¿Cómo explicar la madrastría? Esa es la gran pregunta que me estuve haciendo desde mis 26 años hasta hace bien poco, cuando abracé de facto mi madrastría. Porque sí, salí de una borrachera para comprometerme con mi pareja y sus dos hijos, que por aquel entonces eran bebés. Y dando vueltas entre todo lo que sentía, entre esa forma de nombrarme y no nombrarme, fue cuando conocí a Berta. Qué fuerte, Aina, porque Mucho. es que mientras tú estabas viviendo todo esto, yo también estaba viviendo otro de lo mismo por mi lado, ¿no? Yo me enamoré de un hombre que tenía un hijo de 3 años y me mudé a vivir con ellos a 1.200 kilómetros de mi casa. Y eso que tenía que ser, pues, nuestro idilio romántico se convirtió en lo que yo suelo llamar la peor época de mi vida. O sea, entré en una espiral de rabia y de resentimiento que es que no podía pararla y ni yo misma entendía lo que me estaba pasando. Aquello duró bastante y cuando por fin empecé a salir del bache, tuve la necesidad de contarlo, de compartirlo y dejar de vivirlo en soledad. Porque yo me imaginaba que habría otras madrastras por ahí en el mundo viviendo algo parecido a lo que me pasaba a mí. Y ahí fue cuando decidí empezar un blog y no sin darle muchas vueltas, finalmente lo llamé Ser Madrastra y fue a través de este blog que entramos en contacto contigo, Aina. Qué Fíjate, fuerte. ¿eh? A ver, yo la verdad es que tengo que darle crédito a mi pareja porque así como tú tenías súper claro que tu blog iba a ser madrastra, que al final es de lo que va la vaina, yo estaba súper encasquetada en no sabía lo que era, no sabía qué, no sabía qué. O sea, yo me acuerdo aquel día que para mí cambió la vida, que además fue poquito antes de esa llamada que lo cambió todo, y yo estaba en el Primark comprando bodies, con 27 años en aquel momento. O sea, ¿qué me estás contando? Y la Sí, yo dependiente estuve con 26 preparando biberones, o es sea, que es horrible, lo ¿qué piensas ha así. pasado? Exacto. Y yo me acuerdo que la dependienta me decía, pero ¿para quién son? ¿Son para tus sobrinos? ¿Son para...? Porque claro, ella no podía concebir, ¿no? Que realmente yo tuviera dos bebecitos a mi cargo. Y yo, son mis hijos, no sabía qué, es que no sabía qué decir. Lo pasé mal, sentí vergüenza en aquel momento. Y llegué a casa y me decía mi pareja, ¿por qué no lo escribes? Ábrete un blog y ponte a escribir de esto, porque en realidad, o sea, tiene que ser, no sé, lo que estás viviendo lo tiene que vivir alguien más. Es algo así como una madre virtual, hazte una madre virtual. Y dije, bueno, venga, vale. Y tachan, qué guay, tía. No se me ocurrió realmente y apareciste de ahí, yo qué sé. Joder, qué flash cuando tú dijiste, ¿nos llamamos? Sí, 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 es que fue una conexión así, porque yo había entrado ya en contacto con otras madrastras, pero no sé, lo nuestro fue como, fue fácil, es que fue fácil, Sí. simplemente ocurrió, ¿no? Sí, sí, Y sí. desde entonces, que ya hace, ¿cuántos años hace, Aina? 6 Como lo menos, ¿eh? 7 años, yo no sé ni cuántos años hace. 6 o 7 años lo menos, somos unas viejas. Sí, ay, Dios mío, cállate. Sí. Bueno, pues eso, para las que nos estáis escuchando, llevamos 7 años tratando de explicarnos y explicar al mundo en qué consiste esto de ser madrastra. Buah, yo me acuerdo, o sea, ¿No tuvimos que hacer la careta en algún momento, lo de somos Aina y Berta y esto es ser madrastra? sí, pero nos hemos puesto a hablar, pero ¡Ah! bueno, pero no pasa nada, ahora se dirá porque, ostras, sí, 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 o sea, que, fija, esta ha sido un poco como esta llamada de teléfono, ¿no? Que hemos empezado aquí en plan de guau, tía, y se nos ha olvidado lo importante que es presentarnos, porque al final somos Aina y Berta, Y esto es ser madrastra. madrastra. Es que estaba teniendo ahora mismo un revival de esa sensación de, jolines, cuando estábamos hablando, yo estaba ahí en el salón de mi casa, esa tarde a solas, mientras que iba mi pareja por los chiquillos y venían a casa las visitas. Lo veo tan lejano ahora, o sea, cómo ha pasado el tiempo, cómo ha cambiado, pero esa sensación de súper alegría y decirle a Juanma, bueno, ya lo he contado, ahora se llama Juanma, tengo una nueva mejor amiga, ¿sabes? De, wow. Pues súper, no sé, brutal. Sí, sí, sí. Me hace gracia que tú estuvieras en tu casa, en el salón y tal, porque yo estaba con los niños en casa, encerrada en el baño. Esto me está cambiando la vida. Hay alguien más ahí fuera. Y empezamos a hablar y era como,
como si tuvieras un tapón puesto en algo durante mucho tiempo y de repente, ¡guau! Salió todo, ¿no? O sea, Total. ¿qué necesidad teníamos jolín, de compartir, de contar todo esto, ¿no? Fue como un festival para Fue muy mí. guay, fue súper guay. O sea, de pronto dejas de sentirte sola, dejas de sentirte incomprendida. Es cierto que para mí, tú eras veterana en aquel momento cuando yo te conocí, porque yo estaba todavía en pañales de la madrastría. Qué Estaba, gracia que pensaras eso. es verdad, yo estaba viviendo todavía mi luna de miel porque todo estaba yendo relativamente bien. Tú ya sabes que todo se fue a tomar lichis unos meses después, ¿no? Empezó mi montaña rusa, pero tú ya venías y sabías y me decías, tía, no, o sea, esto no estará así, tía, no. Y era como, a la Berta, qué exagerada, que amarrulle. Tenías razón, es difícil, la montaña rusa existe. Sí, es que pienso, qué genial que pudieras vivir algo parecido a la luna de miel al principio, porque es que yo, o sea, para mí fui con esa idea, pero fui incapaz, o sea, para mí fue una caída en el vacío, en el infierno más absoluto que no entendía ni yo. O sea, de hecho, claro, yo me trasladé, yo vivía en Barcelona, pasé a vivir en una aldea gallega, que lo hice con mucho gusto, pero claro, el cambio era Sí. bastante fuerte. Mm. Pues eso, con un niño de 3 años, bueno, para cuando empecé a convivir ya tenía 4, pero era casi un bebé y yo lo estaba pasando fatal. Y claro, a veces mis padres me decían, oye, vamos a verte y tal. Y yo era como, no vengáis porque no podía soportar que nadie me viera convertida en el moscorrofio absoluto en el que me había convertido. Es que estaba fatal, o sea. Y me dirás, ¿qué pasaba? Es que aún hoy en día, que ya he ordenado mucho, he entendido muchas cosas, hemos trabajado, ¿no, Aina? Eh, puedo enumerar, ¿no? Cosas que me pasaban, pero la sensación global Mm. que tenía Mm. es que era como eso, pero multiplicado por eones. O sea, Magnificado. es tremendo. O sea, fue una crisis existencial Gorda. tremenda, Yo lo tremenda. recuerdo, o sea, a ver, salvando las distancias, porque ya te digo que es cierto que lo vivimos de formas diferentes, pero aún así yo recuerdo la primera etapa con mucha vergüenza. Yo tenía vergüenza y tenía miedo de lo que fuese a pensar mi familia exactamente igual. Yo me trasladé también de Barcelona a un pueblito y el choque fue hardcore, ¿no? Y de pronto bebés, cuando venía de vivir mi juventud a tope. Pero me moló, de verdad que me gustó. Por eso viví una luna de miel, porque es que eran tan pocholitos, tan bonitos, y era guay, ¿no? Pero a la vez me hice una burbuja de protección porque tenía mucho miedo de lo que fuera a pensar mi familia. Y de hecho, yo ya llevaba muchos meses de relación y no se lo había contado a mis padres. Y yo me acuerdo de estar con mi madre, en casa de mi madre, y decirle, mamá, es que tengo algo que contarte. Es que yo es súper... Y mi madre, a ver, me lo puedes decir ya, que no pasa nada. Y yo, bueno, es que tengo una relación, ¿vale? Pero es algo mayor que yo y o sea, mi madre estaba cenando y yo creo que se le estaba atragantando ahí la comida china. Y ella, ya, pero qué pasa, o sea, pensándose, no sé, me va a decir que es narco, ¿no? O es expresidiario. Yo, no, pero es que tal, vive en Madrid, Bueno, mamá, mejor que lo veas tú por Zoom, ¿no? Y hice la videollamada y salió mi pareja con los dos bebecitos ahí y los dos súper, hola, y mi madre, que le encantó, ¿vale? O sea, le flipó. Fue una pasada, pero yo estaba cagada viva y digo, me va a dar un Harry. Y fue una maravilla. Y ahí fue cuando empecé como tía, o me empiezo a ubicar yo con lo que tengo y aceptar lo que hay, o me van a sacar con los pies por delante. Es que esto es como una salida del armario. O Total, sea, sí, es ¿cuánto verdad. cuesta? Sí, sí, sí. Y ¿cuánto cuesta decir, oye, soy madrastra? Soy ¿Cuántas veces madrastra. hemos salido del armario, Berta? Mogollón, o sea, esto que estás contando es total. Yo también, para mí la primera vez que nombré soy madrastra, o sea, yo llevaba año y pico de convivencia con mi hijastro y mi pareja y a mí me habían Fuerte. llamado de todo, o sea, porque mi hijastro pobre, claro, ya era un poco mayor y para él, cuando íbamos por la calle y alguien me confundía con su madre, era un problema porque se sentía en ese conflicto de lealtad del que tantas veces hablamos. Entonces él enseguida trataba como de explicar quién era yo y empezó diciendo, no, es que es una chica de Barcelona, que es amiga de mi padre, pero que es adulta, y diciendo, Dios mío, qué lío mental tiene este hombre. Sí, Después sí. me decía a mí me decía, Berta, vamos a hablar con nuestro padre y le decimos que ta, ta, ta. O sea,
Y yo, a ver, es que ya está pasando de claro oscuro, o sea, como si mi pareja fuera mi padre. Después pasé a ser la prima de mi pareja. Después fui la marida de mi pareja y de mi hijastro. La marida es Y yo brutal. dije, a ver, o sea, hay que poner un nombre, aquí hay que poner un nombre, porque si no... Y me costó mogollón. Me acuerdo que se lo quería decir a mi hijastro, estábamos en un viaje en el coche y yo quería decirlo, pero sabes aquello que quieres decirlo y no te atreves, como con esa tensión de qué va a pasar si lo digo, qué va a pasar si lo digo. Y al final llegamos, no me acuerdo ni a dónde íbamos, íbamos a salir, él estaba saliendo del coche y yo lo paré y dije, Orlando, que es así como se llama mi hijastro, digo, que sepas que yo soy tu madrastra. Y él me miró y me dijo, ¿pero qué es una madrastra? Y yo digo, pues esta es una gran pregunta. De hecho, es la pregunta que tratamos de responder cada día en Ser Madrastra sin conseguirlo del todo, ¿no? Pero bueno, le dije, bueno, pues una madrastra tuya porque soy pareja de tu padre. Le digo, y tú eres mi hijastro. Y ahí ya, mano, se le puso en la cara a cuadros, ¿no? Pero bueno, tuve que decirlo en un momento así como de pasada, que después ya pasábamos a otra cosa porque no quería detenerme en eso. Sí, ese miedo también lo he sentido. Sí que es verdad, fíjate, que para mí los grandes problemas empezaron cuando yo me empoderé y quise salir del armario en todos los ámbitos de lo social. También sentí mucho miedo, ¿no? A ver de qué manera se explicaba. Yo creo que nos hacemos un lío con eso, de qué manera lo explico, porque el lío lo tenemos nosotras. Mm. Y entonces yo cogí a mi hijastro mayor, porque el pequeño aún era muy pequeño, ¿no? Y le dije, mira, a ver, si hay algo que a mí me horroriza es ser la pareja de, la mujer de. No. O sea, era algo por lo que yo sabía que no quería pasar, no me molaba. Y entonces le dije, no, mira, a ver, yo soy tu madrastra. ¿Y qué hace una madrastra? Pues lo que yo hago, ¿no? O sea, al final no dejo de ser yo. Y estuvimos ahí hablando de las cosas que hacíamos juntos, ¿no? Entonces, integrando qué era eso que hacía una madrastra, y me dice, qué maravilloso es. Ah, entonces Snape es el madrastro de Harry Potter. Pues mira, sí, pues tienes toda la razón. Y dije, se zanjó el tema. Y entonces de pronto empezamos a encontrar un mogollón de referencias en la cultura pop de viendo Maléfica. Pues Maléfica es en realidad la madrastra de Aurora. Mira cómo la cuida. Yo, en plan de, es que tenemos que aprender también de ellos, ¿no? O sea, Ay, wow, por favor, sí, de cómo verdad. simplificó todo. O sea, así como lo dicho, al salir del armario en lo social, al decir madrastra, la gente hacía, Oh, Dios mío, no uses esa palabra porque ofende a todo el mundo. Vamos, hasta las ratas del campo estaban ofendidas y yo decía, es que soy madrastra y todo el mundo. Y el chiquillo había Bueno, cuidado encontrado. que a mi hijastro le echaron la bronca en el cole por decir, hoy viene a buscarme mi madrastra. Cuidado, o sea, ¿cuál es el problema? Claro, después de esto, el chaval, yo a veces lo iba a buscar, era en esas escuelas en las que no dejan salir a los niños hasta que no ven que Sí, está el sí, sí. adulto, ¿no? Entonces él me veía, pero no sabía cómo decirle a la profesora que estaba controlando que ya estaba aquí. Y yo lo escucho decir, es que ya está aquí, que a ver, que ya me han venido a buscar. Pero es que no podía nombrarlo, o sea, no podía nombrarlo. De hecho, después, la profesora que le había dicho eso vino a hablar conmigo explicándome cómo le había dicho al niño que eso no era bueno y yo noté que me lo explicaba como si quisiera hacer algo bonito hacia mí. O Ya, sea, ella sí, intentaba hacerlo bien. Y ahí me di cuenta de hasta qué punto tenemos un lío en la cabeza tremendo, porque ella intentaba hacerlo bien, pero a mí me fastidió tremendamente. De repente mi hijastro no sabía cómo hablar de mí a nadie, claro. ¿no? Sí, sí. O Porque le sea, quitó la palabra que tenía. exacto. Ese miedo a la palabra, ese miedo a la connotación peyorativa, que al final siempre lo defendemos. Si nosotras no luchamos por visibilizarnos y cambiar esas connotaciones peyorativas, gracias RAE, pues va a ser imposible, ¿no? Que se pueda hablar de esto con normalidad cuando empieza a ser una dinámica que está más que integrada en la sociedad, pero de alguna manera, pese a estar tan integradas, que seguimos siendo invisibles. A mí la directora del cole me dijo, ay, no te llames madrastra, es que es muy feo. Bueno, señora, pues si quiere me busca usted un nombre, es que resulta que yo soy madrastra, o sea, no tengo más, ¿no? Pero claro, enseguida, ay, es que a mí no me gusta, bueno, pues no se lo diga usted a sí mismo, yo qué coño quieres que te cuente, Sí, ¿sabes? O totalmente sea, me pasa, ¿eh? Hablando de, yo qué sé, de mis cosas, de mi vida, pero así con la gente, de repente es como, ay, pero esa palabra no lo puedes decir de otra manera. Y es como, pues ay, mire, por no. favor, de verdad, un poco de apertura, no pasa nada. No me va a salir la verruga y voy a sacar la manzana envenenada, ¿sabes? Aunque No, me llame además, madrastra, no va a pasar nada malo.
Además, acuérdate cuando estábamos hablando con las chicas de la comunidad privada de materia, cuando comentábamos aquello de los cuentos clásicos de en Hansel y Gretel, no, no, eso no era una madrastra, eso era una madre, o sea, sí, o sea, vamos a empezar a hablar de las cosas con propiedad. Sí, Blancanieves tenía madrastra, aunque también a veces tengo dudas, pero la señora de Hansel y Gretel que los manda al bosque en plan de déjenme 5 minutos a solas, eso era una madre. No se equivoquen, ¿eh? Total. Por El bien que habría hecho una madrastra en ese caso. ¿verdad? ¿Verdad? Ay. Pero Total. es guay, porque de alguna manera estamos rompiendo el tabú, estamos cambiando las connotaciones. Cuando nosotras nos empoderamos y aceptamos que, bueno, pues la madrastridad es eh, plural, la podemos enfocar cada una desde nuestra propia perspectiva y que el hecho de compartir estas perspectivas es lo que va a hacer que se enriquezca, nos convierte en menos invisibles, ¿no? Porque Totalmente. era tu post, ¿verdad, Berta? Tu post Mi estrella. post, sí, la mujer invisible, es que realmente así era como me sentía y es que es verdad, o sea, como hay esa dificultad para nombrar, o sea, primero yo, ya a mí misma, yo no me quería llamar tampoco la pareja de, Ya, ni hablar de mi hijastro como el hijo de mi pareja, como si no tuviera nada que ver con él, cuando yo estaba ahí todos los días claro. bregando, ¿no? Pues que ser madrastra, con perdón, si convives, es muy heavy. Es una Es muy movida. heavy. O sea, ese niño no es el hijo de la pareja de... No, perdón, o sea, ese niño estoy yo todos los días o la mitad del tiempo o lo que sea, ¿no? Viviendo con él. Yo no quería llamarme así. Pero como no había manera, pues claro, mi hijastro cuando hablaba de nuestra casa era la casa de su padre. Cuando hablaba, hablaba a su padre. De hecho, alguna vez hizo una redacción en el colegio donde le habían preguntado por sus vacaciones que habíamos hecho juntos y él hizo un relato donde mi nombre fue borrado sistemáticamente. Era como si yo no hubiera estado nunca ahí, ¿no? Y claro, eso es una sensación cuando tú te estás esforzando tanto y tienes tantas ganas de formar parte de esa familia, de sentirte parte de algo, esta sensación de ser constantemente borrada es muy dolorosa y podría culpar al niño, pero realmente no era culpa del niño. O sea, si el niño hacía eso es porque socialmente no había un lugar para nombrarme. De hecho, es que llegaba a hacer el loop mental de vivir una cosa conmigo, lo que fuese. Imagínate que hacíamos algo divertido, después se iba con su madre y cuando volvía me volvía a contar lo mismo que había hecho conmigo como si lo hubiera hecho con su madre o con su padre. O sea, hasta ese punto él me borraba de su memoria. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con esta imposibilidad de nombrar y de asumir que las madrastras somos una realidad cada vez mayor, además, y que no pasa nada. Somos personas ni buenas ni malas, o sea, con todas nuestras cositas, como Total. cualquiera, ¿no? Sí, sí, totalmente. Porque estas dificultades que estás contando de tu hijastro no deja de ser la dificultad global que tenemos para explicar qué es ser madrastra. De alguna manera, em, como tenemos esa variedad de sensaciones, de sentimientos, cuando empezamos en la relación de pareja, cuando conocemos a nuestros hijastros, cuando empezamos con las vicisitudes de la familia enlazada, entonces ahí es cuando nos damos cuenta de la magnitud de lo innombrable, porque al final somos las que no deben ser nombradas siempre. Entonces, Tú te llamabas Voldemort, ¿no? no, yo llamaba Voldemort Ah, te llamas en la Voldemort. historia. Dios mío, Te me has perdón, ya estoy adelantado. No, desvariando. no, no, no. Pero venga, ya que lo has dicho, lo cuento. Es que eso también pasa. Cuando llega la madrastra y todo el mundo se queda en silencio. Forma parte también de todos estos silencios que no se pueden decir cuando tú entras porque todo el mundo tiene miedo a, no sé, que los maldigamos o algo, ojalá. Entonces, claro, cuando sucedía algo con la ex, que ya, bueno, las que ya nos conocéis sabéis que también es mi ex, porque paso de sufrirla en silencio como las almorranas. Pues cuando sucedía algo con nuestra ex, generaba malestar y de alguna manera no la podían nombrar. Entonces, cuando iban a decir el nombre de ella, como para no ofenderme o no generar situaciones incómodas, no se nombraba. Y yo decía, ya está, tenemos aquí la que no debe ser nombrada, Voldemort. O sea, mi ex es Voldemort, porque es Mm. que, y eso también me sabe mal, porque de alguna manera damos demasiado poder a todas estas figuras, ¿no? De la ex, los hijastros, la madrastra, no sé qué, cuando
instauramos el silencio con este peso y con esta categoría tan ¡pum! ¿Sabes? Sí. Y que si fuese un silencio vacío aún, pero es un silencio que está lleno absolutamente de prejuicios, o sea, cosas que Exacto. no se dicen, pero que están definiéndote al final. No es una definición explícita, pero se puede ver en la manera en cómo eres tratada en los diferentes sitios donde vas, ¿no? Y yo, de Sí. hecho, creo que de ahí surge nuestra necesidad tan grande de apoderarnos de la palabra y crear una definición propia, porque es que si no, la definición que te viene de fuera es el horror. O sea, o directamente eres una bruja, piruja, mala, malvada, que no mereces vivir, o tienes que ser la madrastra, coraje, demostrar que tú quieres a los niños como si fueran tuyos, que son la prioridad de tu vida, que eres una especie de ángel bajado del cielo para arreglar sus vidas, ¿no? Y, jolín, es que eso también es imposible de cumplir. Tanto esa obligación de ser la madrastra perfecta como ya cuando te consideran la bruja piruja son definiciones que nos hacen mucho daño y que nos dificultan muchísimo la vida en familia. Sí, además es que no hay tiempo, o sea, no hay un lapso de tiempo en el que tú te das a conocer, es que directamente, como ya eres la pareja de la nueva, la recién llegada, la usurpadora, te Tal y cual. categorizan en función a los prejuicios que tenga la persona que te está recibiendo, ya te coloca una etiqueta u otra. Y por Mm, ejemplo, a mí me pasaba mucho que se me baremaba por la etiqueta de mamá. Porque si yo tenía una relación afectiva con mis hijastros, directamente el baremo era el de la mamá. ¿Qué pasa? Que eso también ha generado mucha incomodidad para mí, porque tampoco encontraba yo un espacio real en el que moverme, pero también socialmente en todos los entornos en los que yo compartía con la ex. Y ahí es algo en lo que yo he podido empatizar mucho con ella, pese a las diferencias, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando mis hijastros empezaron en el cole y demás, claro, yo no era bien recibida porque percibían que mis actitudes o mi forma de relacionarme en familia tenían que ver con ser mamá. Pero es que mamá ya tenían una, ¿no? Y entonces salieron todos estos miedos absurdos de vamos a trabajar la familia mogollón. Y todos los años había que trabajar la familia. Y además es que te decían, no, es que hay que hacerlo porque, en claro, honor a vosotros, ¿no? Entiendo, Aina. hombre, pues a nosotros no nos pedían la foto de familia, además. Casualmente siempre era ¿No? No, tía. O sea, tú imagínate un día que entramos a la clase del pequeño a recoger no sé qué cosa y me veo una foto que había entregado la doña de papá, mamá y el Espíritu Santo de cuando todavía estaban juntos, que yo dije, a ver, perdóneme, que alguien me explique qué es esto, hello, la policía. Porque es que hasta para eso está mal, o sea, eso hace daño. Cuando no hablas con propiedad de las situaciones, eso también hace daño a los hijastros. ¿Por qué estás poniendo esta foto? La realidad familiar de esos niños no es esa. No mientas, no vendas algo que no es, ¿no? Porque entonces ellos tampoco se van a poder definir correctamente. Si a nosotras nos cuesta imaginar las criaturas, ¿no? Pues esa necesidad de la familia, la familia. Y te decían, es que los niños tienen que saber quién es su mamá. O sea, tenían miedo de que a los niños se les olvidara quién era su madre. Y era en plan de ¿Sabes? Los señora. niños se olvidan de todo, chicas. O sea, en cualquier eh, momento se les va la pinza y, ¿sabes? Se olvidan. exacto. El Qué baremo este absurdo. adultocentrista de los niños gilipollas, ¿no? Pero es que además era en plan de señora que con usted pasa 8 horas y no tiene miedo de que la confundan con su madre. ¿Por qué la tienen que confundir conmigo? O sea, ubicaína, por favor, ¿qué es esto? Pero todo eso es el prejuicio social de no entender, ¿no? Que las madrastas, pues eso, que necesitamos quitarnos la etiqueta de las usurpadoras, que sigue esa moral de la que viene a devorar a los hijos. Sí, claro, porque a veces con buena intención, conozco de hecho muchas familias donde con buena intención a las madrastras se las ha llamado madres. Sí, Y era como para darles un lugar, pero ¿qué pasa? Es que cuando tú le llamas madre a una madrastra, primero le estás poniendo una serie de expectativas sobre su relación con los niños que muy probablemente no se vayan a poder cumplir, con lo cual al final no terminas celebrando lo que tiene de bonito la relación, sino solamente pensando en que no es como debería ser si fuese de madre. Eso por ya. un lado. Mm. Pero es que por otro, también estás generando este conflicto. O sea, si ya hay una madre y a ti te llaman madre, evidentemente vas a caer en el saco de la usurpadora, porque estás tratando de coger un rol que no es el tuyo. Y la otra persona, yo lo entiendo perfectamente, que se sienta amenazada. O sea, si a mí un día me viene mi hijo llamándole madre a otra persona, pues me lo voy a tener que trabajar. Y a lo mejor si estoy muy serena, muy zen y muy tal, bueno, pues puedo hacer ahí. Pero si estoy en medio de una separación, viviendo a lo mejor el duelo de mi vida, y me viene esto,
es que ya es la gota que colma el vaso para mí, ¿no? Entonces, cuidado con este buenismo de que la madrastra es como una madre, porque es que no hace bien a nadie. O sea, no conozco a nadie que se beneficie de esto. Así que, Al final, cada uno define la madrastría de una manera, pero desde luego, ser madrastra es una persona que cae aquí en una relación con hijos que no sabía de qué iba la vaina por más que le digan, tú ya sabías dónde te metías. Yo creo típica que no ha habido frase. nunca, exacto, no creo que no ha habido nunca nadie que dijera, oh, sí, ya lo sabía y además lo elegí por gusto. No, yo no sabía. O sea, Total. eso desde luego es una madrastra, la que se cae del guindo, plink, y dice, ¿qué cojones es esto? Sí, realmente lo podríamos decir así, ¿no? O sea, ser madrastra es caerte del guindo. La hostia que te pegas. Total. Es tremenda. Es Además, tremenda. fíjate que tengo una amiga que es reincidente y creo que es doble Es doble reincidente. madrastra. Sí, sí, Esto tiene sí, mucho sí, sí, mérito, ¿eh? sí. Y además, o sea, la tenemos que imitar porque es una crack. Pero es reincidente y yo creo que se ha caído del guindo 2 veces, que también es para decirle, a ver, Desde chica, aquí mando mi explícame esto. admiración. Ojalá venga un día a iluminarnos, porque hacerlo una Exacto. vez y después volver a elegirlo ya sabiendo lo que hay realmente, ostras, qué fuerte. Sí, 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 sí. Y las 2 veces se cayó del guindo. Las 2 veces llegó y dijo, ¡Wala! ¿Sabes? Y se encontró el percal que... Y yo creo que incluso ha sido madrastra de forma diferente. Es decir, que es que encima es algo cambiante, porque las personas somos cambiantes, ¿no? La vida es cambiante. Y tu concepto de madrastridad puede al inicio estar en un punto y evolucionar hacia otro, totalmente Total. inesperado. Y es guay. A mí me parece muy guay. Y reconocer también que es que no todo es tanto mano, ¿no? Porque hay muchas madrastras que sufren el hecho de que les digan a su alrededor que, claro, ellas son las adultas, se tienen que esforzar, tienen que lograr que esto funcione, tienen que poner más de sí mismas y todo esto. Pero cuidado, es que lo que está en tu mano a la hora de definir tu papel como madrastra es solo una parte. Sí. O sea, en la familia enlazada lo que hay es un tinglao, un pifostio de peña, o sea, cada uno haciendo lo que puede en medio de situaciones que nunca quisieron tener en su vida. O sea, la ex no quiere saber nada de todo esto. Tu pareja no quería separarse, los niños no querían, tú no querías tener niños. O sea, nadie está donde quiere estar. Entonces, en medio de un montón de cosas que hay que solucionar, que hay que dirimir, tú puedes hacer lo que tú puedes y después cómo te acepten los hijastros, cómo te acepte la madrastra, cómo aceptes tú todo esto, porque a veces te gustaría abrazarlo, estar con los brazos abiertos y no te sale, no te sale, estás con miedo, estás con resentida, estás con rabia y es así. Entonces, asumamos que nosotros podemos poner una parte, pero realmente la madrastridad la construimos de acuerdo con lo que vamos encontrando en la familia, que puede cambiar de momento a otro y que evidentemente cambia de una familia a la otra. No hay una Mm. manera perfecta de ser madrastra, ¿no? Para nada. O sea, para mí ser madrastra es compartir con ellos la guarranga, por así decirlo. A mí me mola. Sí, es verdad. O sea, el sentarme a ver Star Wars, el que me cuenten sus cosas, el echarme en el suelo a jugar, disfrutarlos de esa manera, cabrearme. Ayer, por ejemplo, nos cabreamos y me decían, pues es muy bueno decir lo que no nos parece bien. Y yo, pues eso estamos haciendo. Y luego así abrazo colectivo de, oh. Pero para mí eso es ser madrastra hasta el punto en el que llegué a encontrarme muy cómoda, ¿no? Y me ha costado mucho en mi propia maternidad. O sea, yo me he sentido mejor madrastra que madre porque me había definido de una forma tan guay y tan... No sé, me quité la carga. O sea, llegó a importarme tan poco lo que la gente pensara de mí y me decidí a disfrutar de lo que tenía por lo efímero que puede llegar a ser, que esa es otra parte de la familia enlazada que, wow, pero no nos bajamos de la montaña rusa. Por lo menos yo ahora me siento cómoda en la piel de la madrastría. Sí, yo también. Y mira que mi construcción es muy diferente de la tuya, porque yo empecé con muchísima autoexigencia, mucha, o sea, de estar por y para el niño, gustarle, preparar actividades, o sea, es como que cuando llegaba el niño mi vida se paraba y todo estaba alrededor de forjar una relación con él. Y no diré que lo hacía solo por él, o sea, realmente lo hacía porque quería encontrar mi lugar, quería sentirme parte y era la manera que había aprendido, es la manera que nos dicen. O sea, si eres mujer en una familia, la manera de pertenecer es hacer de madre y Sí. estar y dejarte la vida, ¿no? Por los niños. Pero para mí, cuando empecé a asumir
que soy madrastra, lo que me permitió fue ir quitándome todos esos pesos y esas autoexigencias que no tenían nada que ver conmigo, que eran mi miedo y mi miedo que me llevaba a seguir un patrón que no tenía nada que ver conmigo, ¿no? Entonces realmente lo primero que hice fue un distanciamiento total, o sea, hasta me fui de casa. Hasta me fui de casa porque es que estaba perdida absolutamente. Y cuando volví fue con la intención de, vale, o sea, no voy a hacer nada que no quiera hacer o que no considere que me vale la pena de alguna manera. O sea, si no me reporta Total. nada, Mm, no lo voy a hacer. Y empezar a construir la relación a partir de ahí. mm. Es cierto que quizás es muy heavy decirlo así y lo siento porque eso supuso marear a mi hijastro, evidentemente, que no se lo merecía tampoco, ¿no? Primero una persona súper metida, después la persona desaparece 3 meses, después ojalá no hubiese tenido que pasar por todo esto y a él se lo hubiese podido ahorrar. Pues que yo estaba absolutamente perdida. Y ahora, pues no tenemos una relación ni mucho menos tan intensa como la que teníamos al principio, pero es una relación de verdad. O sea, cuando nos distanciamos de verdad. Y cuando nos acercamos de verdad también. Y esto para mí es ser madrastras. No tengo una obligación, no tiene que ser de una determinada manera. Es como cada día puede ser dependiendo de cómo esté él, de cómo esté yo Mm. y de lo que haya, ¿no? Para mí me ha dado esa libertad y de hacer esto sin culpa. A mí Cuidado que se lo he me, hecho con culpa mucho tiempo, ¿eh? pero a mí se me resuena, ¿eh? Me resuena mucho porque yo dejé de estar enfadada. Hubo una época de mi vida en la que estaba súper enfadada, todo me molestaba, todo me venía mal. Es que me sentía superada también. Porque es Mm, verdad que aunque no lo he vivido mal y en casa me he sentido bien, mi problema era afuera, la presión estaba y mm. me molestaba y tal, y ya te digo, y a veces la vergüenza y el, bueno, te lo he dicho muchas veces, para mí ir al cole era el infierno en la tierra, ¿no? Y cuando dices, bueno, mira, es que esto es lo que hay y con esto jugaremos, ¿no? Dejas de estar enfadada y lo vives de otra manera. Sí, 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 totalmente. Yo creo que el resentimiento que sentimos tantas madrastras tiene que ver con obligarnos a hacer aquello que no queremos, ¿no? Y en Exacto. la madrastría hay mucho de esto. Está tu deseo de pertenecer, están las expectativas de tu pareja, que Sí. también muchas veces ellos esperan que tú tengas esa relación idílica con sus hijos, lo cual es entendible, pero es muy poco realista. Sobre todo adelantarte, que surge, genial, pero eso no tiene por qué ser así, ¿no? Mm. Y las expectativas sociales, ¿no? Esto que te dicen, no, claro, pero entonces tú eres como una madre, los tienes que querer como si fueran tuyos. Y todas estas patrañas que te dicen, claro, ponen una tensión en la relación que al final lo que te hacen sentir es siempre inadecuada, porque hagas lo que hagas, Está no estás mal. haciendo lo que Sí. deberías. O sea, si haces mal porque estás Mm. usurpando y quieres quitarle lugar a la madre, pero si no haces, es una bruja piruja, no quieres a los niños, qué mala. Entonces no hay manera nunca de acertar. Y eso al final genera un resentimiento que, claro, cuando llegan tus hijastros, lo único que estás esperando es que se vayan. Y no es Total. tanto por ellos, es porque es que cuando ellos vienen te pones tú en una situación que es insoportable. Entonces tenemos, aparte de dejar la pregunta abierta aquí para las oyentes, que cada una defina qué es ser madrastra, tenemos como Mm. definiciones estándar, ser madrastra es caerse del guindo. Y ser madrastra, ¿cómo lo diríamos? Es dejar de obligarnos, ¿no? Sí, total. Dejar de obligarnos. Dejar ¿Y de qué? complacer. Totalmente. Y si lo vemos así, digo, qué revolucionario. O sea, realmente las madrastras tenemos en nuestra mano la posibilidad de ser mujeres en la familia de una manera totalmente nueva. O sea, a falta de modelos viables, porque sí, modelos Sí. hay, pero son tan locos que no sirven para nada. O sea, a falta de modelos, tenemos esa libertad por delante de definir otras maneras de ser mujeres en la familia y saltarnos todos estos mandatos, ¿no? Con las que todas lidiamos, madrastras, madres y yo creo que casi cualquier mujer que cuide, ¿no? Y eso me da la sensación como de un poderío, Estamos de cometiendo estamos un acto cambiando el mundo. revolucionario. Sí, sí, estamos cometiendo un acto Revolución. revolucionario, tía, es verdad. O sea, nosotras estamos ahora mismo escribiendo el modelo de madrastría. O sea, ojalá todo esto que estamos, chicas, todas las que nos estáis oyendo, todo esto que estamos hablando, compartiendo y creando, sea el espejo en el que puedan mirarse las madrastras venideras, porque llegarán. Y es súper, súper guay. Totalmente. Yo para mí, a modo de cierre, diría es que ser madrastra es lo que sea para ti.
ser madrastra. Es cómo tú sientes, cómo tú vives, lo que deseas, lo que no, tus límites y tus aperturas. Todo eso es ser madrastra. Es como lo eres tú. O sea, no hay ningún modelo que te tengan que venir a poner de fuera. Y creérnoslo y empoderarnos con él y jugárnoslo, ese es el reto, yo creo que tenemos como madrastras. Sí, la verdad es que sí. O sea, se puede hacer algo bonito, ¿eh? O sea, fíjate, podemos, podemos decir que se puede vivir bien siendo madrastra cuando nos hacemos dueñas. Ese es nuestro objetivo. Sí, sí, pero cuando nos hacemos dueñas de este lema, cuando tomamos las riendas y nos hacemos dueñas de este poder del cambio que tenemos. Porque, tía, acuérdate, ¿eh? Cuando la madrastra da el golpe en la mesa, la familia se transforma. Total, total. Tenemos todo el poder de cambio en nuestras manos, sobre todo para nuestra vida, pero también para la vida de los demás, ¿no? Ujú. Y más que eso, Aina, ya que no es poco, Que no esto es es lo que poco. dejamos ahí, en nuestro primer capítulo del podcast. Esto es ser Para madrastra, todas las chicas. madrastras que estáis ahí preguntándoos, ¿qué es esto de ser madrastra? Y Sí, pues señoras. nada, eso. Esperamos que confiéis en vosotras, que encontréis vuestra propia definición y en el camino lo podemos hacer juntas. Y así nos Exacto. ayudamos las unas a las otras. Que juntas siempre somos más fuertes. Juntas somos más fuertes. Hasta aquí el podcast de hoy, chicas. Y en el próximo hablaremos de ser madrastra y no soportar a tus hijastros. Somos Aina y Berta. Y esto es Ser madrastra.